Qué bueno volver a saludarles en esta hora y traerles un mensaje de fe y de esperanza que lo ubicamos en el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 19 y el versículo 16. Voy a leerles este pasaje despacito. Nuestro Señor presentó esta analogía principalmente para el beneficio de sus 12 discípulos, inmediatamente después de su conversación con el joven rico. Este joven, con gran riqueza e influencia, había llegado hasta Jesús para preguntarle: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él posiblemente pensaba que sería alabado porque claramente creía que había cumplido con todos los deberes espirituales y que su vida estaba en orden. Ciertamente parecía un verdadero creyente. Pero en lugar de simplemente darle las buenas nuevas del Evangelio, Jesús lo retó en cuanto a su obediencia a la ley. Cuando el joven insistió ante la pregunta de Jesús, el muchacho respondió: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Era un hombre arrogante, un hombre que profesaba una fe falsa, una fe equívoca, una tradición religiosa. Jesús le dijo: ve y vende todas tus posesiones y dásela a los pobres y sígueme. Esto era un sacrificio que el joven no estaba dispuesto a realizar. En virtud de tal, el Señor nos mostró el hecho de que el joven rico amaba más a sus posesiones de lo que amaba a Dios, a su prójimo. Su religiosismo no era más que una falsa doctrina, no era más que una posición equivocada de aquel pobre muchacho. En otras palabras, a pesar de que afirmó haber cumplido la totalidad de la ley y los mandamientos de Dios, él estaba violando toda la ley, estaba viviendo en la más abyecta oscuridad. Pero el hombre no quiso reconocer esto. No estaba dispuesto a confrontar su maldad y su pecado y arrepentirse. En vez de hacer esto, se fue triste. Los discípulos se sorprendieron cuando Jesús claramente, claro, parecía poner obstáculos en el camino de este muchacho en vez de animarlo. Ellos estaban desconcertados. Entonces vino una pregunta entre ellos: si esto es así, entonces ¿quién podrá ser salvo? La respuesta que Jesús les dio les hizo un hincapié en el hecho de que la salvación es una obra de Dios. No es algo que algún pecador pueda lograr por sí mismo. Nadie se salva por sí mismo. Por el amor de Dios, créale a la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad religiosa donde todo el mundo se cree dueño a ir al cielo. Y el hombre tiene miles de caminos para ir al cielo, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero al final son caminos de muerte. Para ir al cielo hay un solo camino, querido oyente. Jesucristo dijo muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si yo no se lo revelo. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que los discípulos estaban pensando acerca de la imposibilidad de merecer el favor de Dios. Estaban sin duda examinando sus propios corazones en ese momento. A diferencia del rico, de hecho, ellos habían dejado todo para seguir a Cristo. Estaban buscando alguna garantía de Cristo mismo de que el sacrificio de ellos no era en vano, y esto fue lo que promovió la parábola. Cuando el joven rico se fue Pedro quien habló en nombre de todos los discípulos y dijo: he aquí nosotros que lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? Todo, te hemos seguido todos estos 3 años, que pues tendremos. Los 12 eran como el grupo que empieza en las horas de la mañana.
eran los que empezaban la parábola. Ellos fueron los primeros que Jesús llamó al inicio de su ministerio. Habían estado trabajando a través del calor del día por mucho más de 12 horas. Habían caminado con Jesús todos estos 3 años. Habían renunciado a sus hogares, trabajos y relaciones para servir a Cristo, con la única excepción de Judas. Ellos sin duda amaban a Jesús. Todos ellos darían sus vidas por causa del Evangelio, pero querían saber lo que iban a recibir por causa de su abandono, de sus familias, de su trabajo, etc. Y dice, sin duda los discípulos pensaban que recibirían beneficios especiales. Creían que iban a heredar el reino muy pronto. Y claro, esto los entusiasmó muchísimo, porque ellos esperaban indiscutiblemente un reino terrenal y político con toda la majestad y la gloria y las riquezas que se pueden obtener mediante el dominio mundial. Ellos eran los primeros discípulos, por lo que tenían sentido que uno de ellos se sentaría a la diestra de Jesús en el lugar más alto, de más alto honor. Entonces, esto era una visión ingenua e inmadura de la misión de Jesús y que conservaron incluso después de la resurrección, porque mientras que el Cristo resucitado se reunía con ellos como grupo y les preparaba para el día de Pentecostés, preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Y finalmente, cuando Pedro le preguntó qué pues tendremos, Jesús respondió abordándoles, dándoles una respuesta trascendental. Les dijo, les aseguró que de hecho tendrían lugares de honor en el reino. Pero él continuó diciendo que todos en el reino serían honrados. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado padre, madre, casa, hermanos, hermanas, hijos, amigos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es interesante, queridos oyentes, observar cuán poco efecto tuvo la lección de esta parábola en los 12 discípulos. Ellos estaban tan obsesionados con la idea de honores especiales que incluso después de que escucharon esta parábola, continuaron conspirando y compitiendo por el primer lugar entre ellos. Qué cosas tan terribles. Entonces, todo esto se convirtió en una fuente constante de disputas entre los 12. Incluso en el aposento alto, en la noche de la traición al Señor, fue Jesús quien lavó los pies de los demás, porque todos ellos deseaban ser verdaderos grandes y esperar que los de abajo los honraran. Más tarde esa misma noche, justo después de que Jesús partió el pan y consagró el vino, hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el más grande en el cielo. Aunque la parábola de los obreros de la viña tenía como propósito enfrentar todas estas situaciones egoístas, envidiosas y confusas de los discípulos, tomó tiempo para que hiciera efecto en ellos. Entonces, todo esto nos enseña, queridos hermanos, que al cielo no se va la gente por sus propias capacidades. Para ir al cielo se necesita un acto de sujeción, de sumisión, de humildad y de obediencia a la palabra del Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús fue enfático. Nadie se gana el cielo por su conducta, por su religiosismo. Eso es una equivocación garrafal. Al cielo se va cuando el pecador se arrepiente, se convierte, se vuelve a Dios de corazón, renuncia a su pecado y reconoce a Jesucristo como el Dios único, como su único Salvador, como su único mediador entre Dios y los hombres, como la única esperanza para ir al cielo.
Nadie se salvará aparte de Jesucristo. Él lo dijo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre de los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lo demás es palabras que se las lleva el viento. Lo demás son palabras que no llegan a ninguna parte y que no salvan a nadie. Qué precioso. ¿Qué te hace falta para entrar al reino de Dios? Fue la pregunta que le hizo el pecador rico a Jesús. Pero esas palabras se las dijo fue solo a él. Ve y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y luego viene y sígueme. Eso fue para probarlo, para ver en qué consistía su fe. Pero resulta que su fe estaba puesta en su dinero, en sus joyas, en sus riquezas. Y el que amare más a padre, madre, hijo, riquezas, no es digno del reino de Dios. Dios les bendiga y gracias por escuchar la hermosísima palabra de Dios.